Hermanos, un feliz sábado para los que no he saludado, Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer un ejercicio antes de empezar, y es que usted va a saludar, pero va a hacerlo de una manera diferente. Al que tiene a su lado derecho le va a decir feliz sábado, pero al que tiene al lado izquierdo le va a decir feliz día de las publicaciones de la Iglesia Central. Así que vamos a saludarnos, feliz día, feliz sábado y feliz día de las publicaciones. Muy bien, mis hermanos, creo que ya el semblante de nuestro rostro está feliz y dispuesto para el tema que Dios tiene para nosotros hoy. Quiero saludar también a nuestra iglesia virtual, la cual nos está acompañando sábado tras sábado a través de o detrás de esas cámaras, y especialmente quiero saludar a una invitada especial que tenemos en esta mañana, que es Lorena Dosman, que es nuestra gerente de IADPA aquí en Bogotá. Le voy a pedir el favor que se ponga de pie, ella está debajo del balcón para que todos la saludemos. Ella es nuestra invitada especial, hoy es el día de las publicaciones. Gracias a IADPA es que nosotros podemos tener material suficiente de lectura, de estudio y también material suficiente para compartir con los demás. Antes de orar, quisiera preguntar o quisiera pedirles que cada uno cogiera su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Por favor, levante su mano, su Biblia, no solo la mano, levante la Biblia. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que este libro llamado Biblia es la mejor publicación que se ha escrito en toda la historia de la humanidad? ¿No creen que vale la pena estudiarla y escudriñarla? Pero para hacerlo, los voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para que Dios dirija el estudio de esta mañana. Oremos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, para ti sea la honra y la gloria en este día de publicaciones. Gracias, Señor, porque has permitido que tengamos la mejor publicación para estudiarla en esta mañana. Te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, seas tú dirigiendo este mensaje y que no solamente quede en nuestros corazones, sino que nos lleve a actuar y a llevar a otros a que lleguen a tus pies y amarte, honrarte y respetarte, Señor. Perdonar nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, como ustedes se dieron cuenta en la lectura bíblica de esta mañana, la encontramos en un libro que poco estudiamos. ¿Alguien recuerda cuál es el libro? Esdras. Así que los voy a invitar para que busquemos en la mejor publicación de la historia, el libro de Esdras. El libro de Esdras tiene varios capítulos, pero digamos que nuestra lectura bíblica empieza desde el capítulo 7, pero antes de leer este capítulo 7 o la parte que tenemos trazada, tenemos que mirar los 6 versículos antes. Estos capítulos que están antes nos muestra un punto en la historia importante del pueblo judío. Se sabe que el pueblo judío estaba en su tierra, en la tierra que Dios le había prometido, pero debido a sus acciones, debido a que no cumplió sus mandamientos, debido a que se apartó de su Dios, dice el relato bíblico que además de que se separó, 10 tribus fueron tomadas por los asirios y otras 2 tribus fueron tomadas por los babilónicos. Esta cautividad hizo que se destruyera la ciudad, se destruyera el templo, y años después, cuando ya Babilonia estaba perdiendo su reinado, vienen los persas. Cuando llegan los persas, ellos mandan un primer decreto, y eso todos ustedes lo pueden leer en el libro de Esdras. Dice que Ciro mandó un decreto donde pidió a los judíos o los invitó a que todos los que quisieran devolverse a su tierra y reconstruir las ruinas de su ciudad, reconstruir su templo, lo podían hacer. También ustedes observan en el libro de Esdras que Zorobabel, quien era descendiente del linaje de David, lleva consigo más o menos 50,000 personas, las cuales se devuelven a su tierra, lloran, porque ustedes leen el relato y dice que lloraban construyendo el templo, pero lograron construirlo. Después viene un segundo decreto, que es el de Darío, también lo menciona el libro de Esdras, y cuenta que Darío lo que hizo fue afirmar el primer decreto, el decir. Cuando llegamos al capítulo 7 del libro de Esdras,
estamos viendo un tercer decreto, que es de Artajerjes. Por eso el capítulo 7 empieza diciendo: pasadas estas cosas. Pero lo interesante es que hasta acá Esdras solo ha hablado de historia de su pueblo, pero se detiene a hablar un poquito de él, y con un mensaje muy especial para ti y para mí en esta mañana. Así que los invito a que empecemos desde el versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Achitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buzi, hijo de Abisue, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Uno podría decir: pero ¿por qué Esdras comienza a mostrar toda su genealogía o parte de ella? Porque realmente esta no es completa, es como un resumen. Porque él quería mostrar algo especial, que él era alguien especial. Si ustedes se dan cuenta, venía de qué linaje? De Aarón. O sea que venía de un linaje de sacerdotes. Esdras, la primera característica, lo que él primero muestra en su relato, es que era un sacerdote. La pregunta es: ¿cómo era un sacerdote en tierra extraña? Se sabe que Esdras nació en Babilonia, pero era de familia de sacerdotes. También sus papás, en especial, ellos sabían que aunque estaban en extranjeros en una tierra que no era la de ellos, ellos sabían que tenían a un hijo que tal vez ellos hoy no podían ejercer el sacerdocio, pero tal vez su hijo iba a ser un sacerdote, porque Dios había prometido que no iban a durar para siempre en Babilonia. ¿Ustedes se pueden imaginar la formación que Esdras tuvo como sacerdote? Y uno se pregunta: ¿cómo fue esa formación? En el libro La conducción del niño nos dice lo siguiente: la educación comienza en el hogar. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, de obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Los padres de Esdras sabían claramente que estaban en una tierra donde, si no educaban bien a su hijo, el linaje del sacerdocio tal vez se perdería. Pero lo interesante es: ¿qué aprendía Esdras? ¿Cuál fue el pénsul que aprendió Esdras? Algunas investigaciones dicen que la Biblia del tiempo, los pergaminos que habían en su tiempo, que eran las primeras publicaciones que habían de la Biblia, según se cuenta, cuando fue la invasión babilónica, muchos escondieron esos pequeños pergaminos o pequeños fragmentos en cuevas subterráneas del templo de Jerusalén. De hecho, hay arqueólogos que todavía encuentran de ellas. Pero aún así, cuando vino la destrucción y se los llevaron cautivos, ¿cómo llevaban la Biblia? Algunos aseguran que luego volvieron, la sacaron, pero hay otros que aseguran que a punta de memoria le enseñaron a Esdras. Lo cierto es que Esdras estuvo súper preparado, fuera por la literatura de la época o por memoria, que habían repetido de esa literatura que había. Pero saben, hermanos, lo más interesante de Esdras viene en los versículos siguientes. Bueno, hay una cosa más. Si ustedes notan, dentro de su descendencia aparece Azarías. Azarías se sabe que fue el último sacerdote antes de la invasión babilónica. Algunos relatos cuentan que hasta lo mataron de la manera más cruel. El nombre de Esdras, en la raíz del idioma original, significa lo mismo o muy parecido que Azarías, solo cambian una o dos letras. Azarías significa Dios es mi ayudador. Esdras significa ayuda. Lo que significaba que Esdras sabía que, adicional a que tenía un linaje como sacerdote, debía tener el principio de que debía ayudar a su pueblo. Ahora sigamos con nuestra lectura. Vamos al versículo 6, dice. Versículo 6, capítulo 7 de Esdras. Este Esdras
subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Vamos hasta allí. Segunda característica de Esdras, y aquí nos vamos a detener. Este es el tema de esta mañana. Ya sabemos que era sacerdote, sabemos que sabía demasiado de la palabra de Dios, pero también era escriba. Para la cultura antigua, un escriba, en la traducción que debería hacerse al español, significa secretario. Para nosotros, un secretario pues es como un ayudante, es como alguien que me ayuda. Pero para la cultura judía y para la cultura antigua, el secretario significaba embajador, delegado imperial. Adicional a que era un delegado imperial, porque ustedes si siguen leyendo el relato, dice que Artajerjes lo envía a una misión, era un delegado. Estos delegados debían saber de leyes, o sea, lo más probable es que Esdras, además de saber de la palabra de Dios, sabía también de las leyes de los medos y los persas. También manejaba varios idiomas, por eso se le facilitaba escribir. Y era, como tal, una eminencia en la época. En Profetas y Reyes, el capítulo 20, en la página 446, nos ilustra acerca de su trabajo como escriba. Dice así: lo experimentado de Esdras, mientras vivía entre los judíos que permanecieron en Babilonia, era tan singular que atrajo la atención favorable del rey Artajerjes, con quien habló libremente acerca del poder del Dios del cielo y del propósito divino de hacer volver a los judíos a Jerusalén. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal, como lo estábamos hablando. Se familiarizó además con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa, pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Y esa insatisfacción lo lleva a ser muy importante para nosotros hoy en el Ministerio de las Publicaciones. Digamos que antes de ingresar aquí a la predicación, le preguntaba más de uno acerca de Esdras. Miren que nosotros como adventistas poco conocemos a este escriba, pero para los judíos y la historia judía, Esdras es igual de importante que el rey David y que Moisés. Según aseguran los judíos, si Dios no le hubiera dado el Torá a Moisés, lo más seguro es que se lo hubiera dado a Esdras. Pero la pregunta es, ¿por qué los judíos aseguran esto? La respuesta la encontramos en el versículo 10, que es nuestra lectura bíblica de esta mañana. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Vamos a detenernos allí. Este versículo tiene una riqueza impresionante. Es increíble cómo Esdras, en su preparación de escritura, logra resumir lo que es en tan solo unos cuantos versículos. La palabra clave en este pedazo es la palabra inquirir. ¿Alguien de pronto acá sabe qué es la palabra inquirir? Estudiar, investigar. Pues sí, según el diccionario, la palabra inquirir significa tratar de llegar al conocimiento de una cosa. O sea que, muy bien, hermana Miriam. Él, lo que está diciendo el versículo es que le gustaba no solo leer, investigar la palabra de Dios, que era la ley de Dios. En Profetas y Reyes también nos sigue diciendo algo acerca de esta expresión de inquirir. Dice: esto le indujo a estudiar diligentemente la historia de Dios, según estaba registrado en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Esdras meditó en forma especial en lo experimentado por Israel desde el tiempo que fue hecha la promesa a Abraham. Estudió las instrucciones dadas en el monte Sinaí y durante el largo plazo de peregrinaciones por el desierto. A medida que aprendía, cada vez más cerca de Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en el Sinaí. Esdras sentía que se le conmovía su corazón. Experimentó una conversión nueva y cabal. Resolvió dominar los anales de la historia sagrada con el fin de utilizar este conocimiento para beneficiar e ilustrar a su pueblo.
pero este último párrafo es muy importante. Nos dice: Esdras procuró preparar su corazón, como lo dice el versículo, para la obra que según creía le aguardaba. Buscaba fervientemente a Dios a fin de ser sabio, maestro de Israel. O sea que cuando el versículo me dice que inquiría, es que cogían los textos, el Ministerio de Publicaciones de aquella época, y lo escarbaba, lo esculcaba, lo leía. Pero acá, si ustedes comparan la Biblia, libros de Elena de White y la historia, ustedes encuentran curiosidades de inquirir muy interesantes de Esdras. La primera, ya la sabemos, dice que estudiaba ¿qué? Minuciosamente la Biblia, o sea que era un lector impresionante. Ojalá todos pudiéramos ser de esas capacidades de lectura. Pero él no solamente leía, también hacía otras cosas. Hacía un trabajo de preservación. Como les había dicho anteriormente, la Biblia hasta ese entonces eran pequeños rollos y esparcidos. Él lo primero que hizo fue tratar de preservar esa palabra que ya estaba escrita. O sea, Lorena, ya había un yatpa en esa época. Diferente, pero la había. Esdras se dedicó a preservar todos esos escritos minuciosamente. Y no solamente, si ustedes lo leen, no solamente el Torá, o sea, no solo el Pentateuco, sino que trató de buscar todos los libros sagrados que hasta esa época habían. También se le llama el autor o el recopilador del canon hebreo. Cuando Jesús viene y usa la Biblia de esa época, era ese canon que Esdras años atrás había recopilado. O sea, empezó a recoger los rollos, a unificarlos y volverlos lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Si bien es cierto que no es el autor de todo el Antiguo Testamento, sí hizo un trabajo impresionante de publicaciones para recopilar la palabra de Dios. Asimismo, como buena agencia de publicaciones judía, no podía quedarse atrás y también era un escritor. Como era escriba, se le facilitaba escribir. Se sabe que adicional a que escribió el libro de Esdras, también no se sabe si en su totalidad o parte del libro de Nehemías fue escrito por Esdras, pero no se queda solo allí. Escribió Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y hay una curiosidad muy especial. Todos creemos que el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, de pronto lo escribió David. Los eruditos judíos aseguran que el Salmo 119 lo escribió Esdras. ¿Qué más le podemos pedir a una persona de esas? Ilustrado en el estudio, ministerio para impresión, imprenta de la época, recopilador, preservador, pero también escritor. Y saben, en el Salmo 119, además de que es súper largo, se sabe que es el salmo mejor escrito. Se sabe que es un acróstico. Usan las letras del abecedario judío o hebreo y hace 8 versos por cada letra. Por eso se llama también el Salmo de los 8. Entonces, para cada letra son 8 versos, 8 versos. Pero asimismo, solamente no escribe 8 versos, sino que también usa 8 temas en ese salmo, que son los siguientes: la ley, el testimonio, las promesas, los preceptos, estatutos, mandamientos, juicios y palabras. ¿Será que tenía el sello de Esdras? Saben, hermanos, y aquí quiero parar un momento en el tema de Esdras, porque Esdras tiene mucho más por enseñarnos hoy. Lo primero que tú debes aprender hoy en el día de las publicaciones es que el Ministerio de Publicaciones se hizo para que tú estudies, para que tú te capacites, para que tú aprendas de Jesús a través de la lectura saludable. ¿Será que nosotros dedicamos tiempo para el estudio? Hermanos, estamos en el departamento de publicaciones y se nos quedan las cartillas. Y yo creo que, bueno, ojalá muchos, aunque sea, la lean por internet,
pero ¿será que sí la estamos estudiando? Más aún, muchas veces se venden las de adultos, queridos hermanos, pero las cartillas de niños se quedan allá. Esdras llegó a ser quien era por la preparación en su hogar. Sus papás buscaron los mejores materiales de estudio. La primera invitación que nos hace Esdras hoy es: estudia, no te pierdas, estudia. Ahora sigue diciendo el versículo 10 del capítulo 7 del libro de Esdras. Vamos a ir repitiendo el versículo para que se nos quede y se nos grabe en la mente. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer. En mi versión dice para hacer, en algunas versiones dice para cumplirla. No sé cuántos les sale cumplirla. No hemos llegado ahí, hermano Jairo. Hay unos que dicen hacer y otras dicen cumplir. ¿Será que es lo mismo? Cumplir, hacer. Interesante. No basta con que tú leas. Eso te está diciendo el versículo. Esdras leía, escudriñaba, recopilaba, preservaba, pero cumplía. Muy bien, hermano Ladino. Cumplía. Y para eso quiero que nos salgamos un momentico del libro de Esdras y entendamos eso de cumplir. Vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 22 y 25. La misma Biblia es tan maravillosa, la lectura de la Biblia, que la misma Biblia nos enseña y nos explica los versículos de ella misma. Santiago, capítulo 1, verso 22 y 25. El 22 dice así: mas sed hacedores ¿de qué, hermanos? ¿De la qué? Palabra. Y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahorita vamos al 25. No basta con que te sientes hoy aquí cada 8 días a escuchar y creerle al que se ubica acá. Dice, no basta con que oigas, basta con que también que uses esa palabra y la hagas tuya. El versículo 25 sigue diciendo: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y preservado en ella, no siendo oidor olvidadizo, porque cuando oímos se nos olvida ¿cuánto? La mitad o más, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su pueblo. O sea, queridos hermanos, que cuando tú lees y cuando haces de esa palabra tu brújula, tu camino, tu hacer, eres bienaventurado. O sea que cuando tú dejas de leer te estás perdiendo de una bienaventuranza, querido hermano. Cuando no aplicas la palabra escrita, te estás perdiendo de una bendición. Vamos a leer ahora otro libro, ya hemos usado varios. Este libro todo hermano en este tiempo debería leerlo, Eventos de los Últimos Días. En el grupo de lectura lo acabamos de leer. En el capítulo 5 nos dice algo acerca de la lectura. Ya sabemos que es bienaventurado eres cuando lees, pero también dice: los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. O sea, cuando tú lees, cuando tú cumples lo que lees, eres bienaventurado, pero también estás en la capacidad de resistir lo que viene. O sea, cuando tú no lees y tal vez viene alguien acá y te dice una doctrina, si tú no has estudiado, ese viento de doctrina te llevará hacia el mundo de nuevo. No basta con que hoy estés aquí, basta con que día a día leas, basta con que día a día escudriñes la palabra de Dios. Por eso Esdras nos dice que él ponía en su corazón ese deseo de inquirir y de hacerla o cumplirla. Pero vamos a seguir y vamos a volver nuevamente al capítulo 7 de Esdras, porque el resto del versículo
también tiene un llamado. No solo basta con que leamos. Vamos a nuevamente repetir el versículo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, ya lo estudiamos, y para hacer, y ahora sí, hermano Jairo, y enseñar a Israel mandamientos y juicios. 3 cosas. Ya hicimos 2. Vamos con la tercera, enseñar. Pregunto a la congregación, ¿cuántos les gusta enseñar? A mí me gusta. Bueno, hay algunos que les gusta, hay algunos que no. Lo cierto es que a Esdras le gustaba. ¿Y saben él cómo hacía esa enseñanza? Yo tuve el privilegio de trabajar 5 años como maestra en el colegio adventista. Enseñar es un arte, queridos hermanos. De hecho, yo no soy licenciada, yo soy ingeniera. Dios me llamó a ser maestra en el colegio, nunca golpeé esa puerta. Un día recibí una llamada a mi casa y me dijeron, ven mañana, empiezas a trabajar en el colegio. Yo jamás golpeé esa puerta. Y recuerdo tanto que cuando empecé mi trabajo como maestra, yo lloraba, porque yo decía, esto es muy duro. Yo llegaba, mi mamá está aquí presente, yo llegaba todos los días llorando a casa y les decía, es muy duro, esto es muy difícil. Enseñar no es fácil, queridos hermanos, porque hay que preparar lo que tú enseñas. Tú no puedes entrar a enseñar y improvisar. Tienes un grupo, sea de personas, niños, adolescentes, diferentes totalmente. Por tal motivo, tú entrar a enseñar y a improvisar en la enseñanza no es posible. Y Esdras sabía eso. Y entonces él hizo 2 esquemas de enseñanza. Ya había leído, ya cumplía lo que leía. Ahora, lo que iba a hacer era buscar esquemas de enseñanza. Y lo hizo en 2 temporadas, en 2 épocas del pueblo. La primera, en cautiverio. Cuando él nació en Babilonia. O sea, que primero le tocó enseñar en cautiverio. ¿Ustedes saben qué era vivir en Babilonia? Vivir en Babilonia, o los babilonios, tenían una política muy especial. Pueblo que invadían, no se llevaban a todo el pueblo como locos. Cogían los cabezas, los principales, los reyes, los más influyentes, se los llevaban, y no de esclavos. Ustedes ven el caso de Daniel. Se lo llevaron a enseñarlo, o sea, a lavarle el cerebro. Ellos sabían la enseñanza, lo importante que era. Le lavaron su cerebro, querían lavarlo para que olvidara quién era su Dios, cuáles eran sus principios, por dónde debía andar. ¿Será que era fácil vivir en tiempo de angustia? Los babilonios no les interesaba que Jehová siguiera reinando, les interesaba que desapareciera. Y vamos a llegar a un momento en la historia de este mundo en que vamos a volver a estar igual, donde no vamos a poder abrir esta iglesia, donde no vamos a poder reunirnos como hoy lo estamos haciendo, gracias al Señor. Y entonces, ¿cómo vamos a terminar la obra? Esdras lo tenía muy claro. Se sabe que Esdras, mientras estuvo en Babilonia, hizo varias cosas. Primero, ministerios personales. Creó algo que se llamó la Yeshivot, que eran academias de estudio del Torá, o sea, lo que hoy llamamos grupos pequeños. ¿Y saben qué hacían en esos grupos pequeños? Estudiar la Biblia, pero bueno, la Biblia del momento. Pero ¿y cómo lo hacían? ¿Se acuerdan que Esdras era la agencia publicadora de ese tiempo? El ministerio de publicaciones de ese tiempo. Pues Esdras no le dolía su mano. Anoche hablaba con mi esposo que tal vez Esdras terminó con dolor de túnel del carpio, hermanos, porque Esdras escribía todo el tiempo. Él sabía que tenía que llegar la palabra de Dios a todos esos grupos pequeños esparcidos en Babilonia. Entonces él redactaba y escribía, y cuando tenía un rollo lo enviaba al otro grupo, y esa publicación era la que recibían en esos lugares, y con eso estudiaban y recordaban que Dios existía y que Dios tenía una promesa para ellos. A veces nos hace falta, queridos hermanos, esos tiempos de angustia, porque en esos tiempos de angustia es donde nosotros nos damos cuenta la importancia de este tipo de ministerios. La única manera en que el ministerio, el poder de Cristo, subsistió
fue a través del ministerio de las publicaciones. Elena de Juárez es clara que la obra, esa obra que Dios nos ha encomendado, solo la terminarán dos ministerios: el ministerio médico misionero y el ministerio de publicaciones. Porque saben, hermanos, tal vez todos acá no nos gusta enseñar, tal vez todos acá no tengamos las capacidades para enseñar, pero el libro por sí solo enseña, instruye, y a través del Espíritu Santo toca corazones y transforma vidas. O sea que en el tiempo del fin, ese libro que hoy tú dices, los jóvenes los invitan a salir, reparte el libro, ese libro que tú le entregas a tu amigo y que de pronto lo deja en un rincón. En el último tiempo, el mismo Espíritu Santo moverá el corazón de esa persona a través de las publicaciones, y tal vez, y lo más probable es que de pronto en el cielo nos encontremos con esa persona. Por eso dice que habrán sorpresas en el cielo, queridos hermanos. Pero el mensaje de hoy también se basa en otro momento de la historia de Esdras, en tiempo de libertad religiosa. Después de que Babilonia tanto oprimió y no dejó que el pueblo de Dios creciera, llegan los persas y ellos tenían otra cultura. Ellos dejaban que las personas que vivían en sus lugares, en sus reinos, adoraran al Dios que quisieran. Si querían templos, háganlos. Ellos decían, con tal de que ellos estén felices, me serán fieles. Y si ese Dios es verdadero, su Dios también me va a bendecir a mí. Y saben, hermanos, el tiempo de angustia nos zarandea y nos mueve hacia la obra. Pero en este momento estamos en un momento diferente, el de libertad religiosa. Y en esa libertad religiosa, ustedes, si siguen leyendo el libro de Esdras, ustedes van a ver que construyeron el templo, construyeron Jerusalén. Si ustedes ven del capítulo 6 a 7 han pasado más de 50 años. Y sí, lloraban, pero cuando Esdras, ustedes ven que Artajerjes lo envía, llega Esdras allí y Esdras comienza a sentirse con un dolor en su corazón, porque aunque tenían el templo, seguían apartados de Dios. De hecho, ustedes ven relatos en el libro de Esdras donde él ora y pide perdón por su pueblo, donde él se reúne ante el pueblo y les llama la atención porque se habían casado con personas extranjeras y nuevamente estaban volviendo a dioses paganos. Saben, la libertad religiosa es maravillosa, pero nos dejan una zona de confort. Tenemos hoy las publicaciones, tenemos hoy 1000 formas de hacer la obra misionera, pero no la hacemos porque estamos tan cómodos. Cuando Esdras dice vamos, ni los sacerdotes, los demás de su linaje de sacerdocio querían irse con él. Le tocó mandar nuevamente un mensajero y llevarlos nuevamente que vamos, volvamos. Y saben, hermanos, cuando no leemos es muy fácil que nos desenfrenemos. Y quiero terminar, o quiero llamarlos a través no del libro de Esdras, sino el siguiente libro que le dio Esdras, o bueno, escribió parte Esdras, Nehemías. En el capítulo 8, más adelante, Nehemías capítulo 8, ustedes van a ver el relato donde no se sabe si Esdras en esa primera ida se quedó o si estuvo unos días, exhortó al pueblo, se devolvió y volvió nuevamente. Lo más probable es que haya ido y vuelto. Y dice que él lo que hizo es coger las publicaciones, eso que había recopilado, esa Biblia que ya tenía lista para su pueblo. Y si ustedes leen el capítulo 8, se ubica igual que como estamos aquí nosotros, en un púlpito. Coge los rollos y por 7 días comienza a leerles la palabra de Dios. Y miren el efecto que tuvo esa lectura. Vamos al versículo 9 y 10 del capítulo 8. Dice el versículo 9. Es Nehemías capítulo 8 versos 9 y 10. Y Nehemías, el tirchata, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo? ¿Lloraban? ¿Se entristecían? ¿Por qué?
Díjoles luego: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Por qué lloraban? ¿Será que llevaban mucho sin leer esa palabra? Vamos a entender por qué lloraban. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Creo que más de uno conoce ese versículo de memoria, pero vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es que inspirada divinamente, en algunas versiones inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ellos lloraban porque habían perdido esa esencia, habían dejado de estudiar, de usar la literatura de la época. Pero miren lo que dice el 17: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿De qué obra estará hablando? Entonces repasemos hasta aquí. Esdras leía en exceso, investigaba, se preparaba, cumplía con lo que leía, lo hacía su brújula, lo hacía su directriz, lo enseñaba. ¿No creen que ese es el ministerio que Dios nos manda a través de las publicaciones? Por eso dice: ¿preparados para qué? Para toda buena obra. Hoy es el día de las publicaciones. Hay muchas obras o mucha obra misionera que podemos hacer. Pero hoy el ministerio de publicaciones quiere enseñarte el camino perfecto de las publicaciones para llevar a otros a los pies de Cristo. Primero, estudia, lee. Esta tarde va a haber una feria, hermanos. Intenta adquirir un libro. Si no tienes Biblia, o si tu hijo no tiene Biblia, cómprasela. Si tu hijo no tiene la cartilla, cómprasela. Pero no dejes que ni tú ni tu familia deje de leer. Coge lo que lees y úsalo en tu vida. Y solo cuando tú lees, te preparas y coges todo eso que lees y lo colocas en tu vida, vas a lograr que esa palabra escrita llegue más fácilmente a otros, porque tú sabes qué dice ese escrito. Qué duro es cuando decimos: hermana, yo solamente le hablo a los que apenas saben leer y escribir, hermana, porque es que yo, pues, si me preguntan algo, yo no sé. Hermanos, ese comentario no debería salir de un adventista, porque deberíamos estar preparados para llegar a otras personas hasta de alto nivel cultural. Pero como no leemos, como no aplicamos lo que leemos, nos da pena regalar un libro. Hermano, puede que usted no le guste hablar, sea tímido, pero el libro habla por usted y el Espíritu Santo hace su obra. Hoy el Ministerio de Publicaciones quiere enseñarte que, aunque lo vemos pequeño, es más grande y más poderoso que cualquier otro ministerio. Por eso yo quiero invitar a nuestros directores de canto a que vengan aquí adelante, y quiero invitarlos a que cantemos un himno que nos invita a conocer a tu Dios. Dice el versículo: ¿conoces a tu Dios? Y dice: levántate y concluye la obra que Él dejó. Estudia, aplica y comparte. Y valora el Ministerio de Publicaciones, hermano, que ojalá que de aquí en adelante seas un mensajero de esperanza como el que vimos esta mañana. Por eso vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar este himno, y que con este himno tengamos la intención de usar el Ministerio de Publicaciones para la obra de Cristo. Es el himno 578.
pregunta: ¿conoces a tu Dios? Aprende a conocer a tu Dios a través de la lectura. Y cuando lo conoces, dice: levántate, usa la obra misionera, usa las publicaciones y concluye la obra que Él dejó. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios que nos ayude para trabajar en su obra. Oremos. Amante Padre, gracias, Señor, por las publicaciones. Gracias, Señor, porque has permitido que hombres como Esdras nos hagan o nos den esa literatura maravillosa que es la Biblia, para estudiarla y conocerte a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que las publicaciones hacen que las personas lleguen a conocerte y a tomar decisiones para vida eterna. Hoy tu iglesia tiene el propósito de seguir estudiando, y para aquellos que no han empezado, el propósito de empezar a leer, de empezar a escudriñar, de empezar a inquirir, Señor. Y ayúdanos para que eso que aprendamos también compartamos esa lectura, ese material escrito, y terminemos la obra que tú has dejado. Perdona nuestros pecados y acompáñanos ahora al salir. En el nombre de Jesús, amén. Querido hermano, esta tarde, invitados, Feria del Libro, 2 de la tarde. Posterior, si tienes dificultades de lectura, la Sociedad de Jóvenes te enseñará cómo leer mejor. No te quedes en casa. Ven esta tarde, Dios te bendiga.